Saludos, mi nombre es Cheney Ranaleta y me corresponde hablarles sobre los procedimientos científicos en la psicología. Brownstein, en 1983, concibe el conocimiento científico como un sistema teórico de conceptos interrelacionados que explica los mecanismos de fenómenos observados desprendiéndose de hechos concretos. Los procedimientos científicos en psicología son métodos sistemáticos, empíricos y controlados, definidos por autores como Kerlinger en 1973, utilizados para investigar la conducta y procesos mentales, permitiendo la recopilación y validación de estas teorías. Dentro de estos procedimientos contamos con el método experimental, que consiste en la manipulación de una variable independiente para observar su efecto en una variable dependiente, manteniendo controladas las variables extrañas. Domenech Manson, en 1980, lo define como una técnica para estudiar la influencia de factores controlados. Luego contamos con el método correlacional, que Hernández Sampier lo define como el objetivo de describir relaciones entre variables en un momento determinado, siendo una descripción de relaciones más que de variables aisladas. Y por último tenemos el método observacional, que autores como Arias lo define como una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista en forma sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación ya preestablecidos. Hola, mi nombre es Gabriel Parada, identificado con el número de expediente HPS 233-00029B. Y para continuar con la exposición, hablaré sobre qué es una teoría. Dentro de la definición formal, una teoría científica es un sistema lógico y organizado de principios, conceptos y proposiciones que buscan explicar un fenómeno específico. No es solamente una descripción de lo que ocurre, sino una explicación de por qué y cómo ocurre. Para ello, estas teorías están integradas por unos componentes. Para que una serie de ideas se considere una teoría, debe tener entre ellos un concepto, que son los constructos, que son términos abstractos definidos con precisión. Ejemplo, la ansiedad, la inteligencia, el refuerzo. De igual manera, se encuentran las proposiciones, que son declaraciones sobre cómo se relacionan estos conceptos entre sí. Y la base empírica, que debe estar sustentada por una gran cantidad de datos y observaciones previas. Ahora bien, una buena teoría cumple tres papeles críticos. Primero, sistematizar el conocimiento, que consiste en que organiza datos que parecen aislados o inconexos en marcos coherentes. Le da orden al caos. Encontramos también la explicación, que nos dice qué causas producen qué efecto. Y tercero, la predicción, que permite anticipar qué sucederá en el futuro bajo ciertas condiciones. De aquí nace la hipótesis: si la teoría es cierta, entonces debería pasar esto. De igual manera, para tener las características de una buena teoría, los científicos evalúan las teorías bajo estos criterios. Como primero, la falsabilidad. Karl Popper nos dice que una teoría debe ser capaz de ser puesta a prueba y tener la posibilidad de ser refutada. Si una teoría explica todo, incluso cosas contradictorias, no es científica. Y de igual manera encontramos la parsimonia. Navaja Ocán nos dice que si dos teorías explican lo mismo, la más sencilla, quiere decir la que requiere menos supuestos, suele ser la mejor. Y la consistencia lógica nos dice que debe tener contradicciones internas. Y por último, la fecundidad, que debe estimular las nuevas investigaciones y los descubrimientos. Muchas gracias por su atención. Muy buenas, mi nombre es Celia Pompa. Vamos a hablar acerca de los métodos de inducción y deductivos en las investigaciones científicas. Según Rodríguez Sosa, definen los métodos de inducción como un proceso donde a partir de casos particulares se obtienen conclusiones o leyes universales. Es decir, que observamos, recogemos datos y generamos patrones en la investigación. De allí la particularidad del método inductivo de ser muy subjetivo.
En cambio, el método deductivo, según Barchini, es un método que es un procedimiento lógico. Extrae conclusiones particulares a partir de premisas generales. Presenta reglas estructuradas y bien definidas. De allí que se trabaje mucho con su objetividad, porque es bien estructurado. Aunque ambos métodos tienen enfoques distintos, utilizar los dos métodos en una investigación te crean unos resultados muy robustos, ya que los dos van desde lo particular a lo general y desde lo general a lo particular, lo que hace una investigación bien completa. Hola, mi nombre es Mariana Bastidas y estaré hablando sobre las técnicas de investigación dentro de la psicología experimental. Las técnicas de investigación son utilizadas para recolectar información. Son los recursos que utilizan los investigadores para poder analizar y dar una solución a los problemas que están abordando. Además, son procesos que se preparan con antelación para una buena precisión de los datos que se quieren recolectar. Entre estas técnicas tenemos la observación, el estudio de caso y la encuesta. La observación es definida por Laïte y Sánchez como un acto de distinción del investigador que le permiten pasar de los hechos observados, fenómenos a explicar, a eventuales explicaciones científicas que serían los argumentos. Esto quiere decir que la observación sirve para examinar y registrar la información de los comportamientos tal como ocurren en su contexto natural. Entre las características que se pueden mencionar de la observación es que el investigador debe tener claro qué desea observar e interpretar cuidadosamente lo observado, aunque puede presentar limitaciones relacionadas con el control del contexto en el que se realiza la observación y también por la subjetividad del observador mismo. Por lo tanto, es importante una preparación previa antes de ejercer la observación. Asimismo, esta observación puede ser de manera directa, que quiere decir que el investigador entra en contacto directo con el hecho a investigar, y también de manera indirecta, que es cuando se realiza a través de observaciones elaboradas por otro investigador. También la observación puede ser participante o no participante. La primera se trata de recolectar la información desde afuera, sin intervenir en el hecho. Y la segunda significa que el investigador entra en el fenómeno a observar para recoger la información. Otra técnica de investigación es el estudio de caso. Se trata de analizar un caso específico de manera detallada, ya sea un fenómeno, un grupo de personas, entre otros. Como explica Muñiz 2010, los estudios de caso abordan de forma intensiva una unidad, que ésta puede referirse a una persona, una familia, entre otros. Puede ser algo simple o complejo, pero siempre una unidad. A través de los estudios de un grupo de casos, por ejemplo, se pueden formar hipótesis generales y también se puede comprender situaciones relevantes a partir de un solo caso. Por ejemplo, en la psicología, un estudio de caso puede ser analizar a un grupo de pacientes que padecen un mismo trastorno psicológico y se busca comprender el origen de dicho trastorno. Y por último tenemos la encuesta, que se trata de una técnica ampliamente utilizada para recolectar información sobre comportamientos, opiniones y actitudes. Por lo que a través de las encuestas se puede acceder a información subjetiva de la población evaluada. Dentro de las encuestas se incluyen los cuestionarios, que pueden ser aplicados de manera escrita o presencial, de forma individual o grupal. Y también son utilizadas las entrevistas. López Roldán y Facelli 2016 expresan que la encuesta es una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos, cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente construida. Por tanto, es necesario una planificación detallada de la encuesta que se quiere aplicar, porque se debe tener muy claro el problema y los objetivos que llevan a esa recolección de información. De esta manera se puede llevar a cabo de manera adecuada el análisis de los datos obtenidos. Las técnicas de correlación son un procedimiento estadístico que está diseñado para identificar si dos variables están relacionadas entre sí y cómo éstas cambian de forma simultánea. Se utilizan para medir el grado de asociación entre las variables que están siendo observadas y también para predecir el comportamiento de una variable. Por ejemplo, si una persona come en exceso, que esto vendría a ser la variable,
aumentará de peso, que vendría a ser la variable correlacional. Las investigaciones de contingencia son herramientas estadísticas que se utilizan para poder organizar datos y determinar si estos datos están asociados o no entre sí. Esta es una herramienta que se utiliza básicamente para la evaluación y para el diagnóstico en el área clínica, ya que nos permite observar si hay síntomas asociados a ciertas patologías. Por su parte, el coeficiente de correlación es un valor numérico, el cual nos va a indicar la intensidad de la relación de las variables y que vendría a ser la positiva, que es donde ambas variables aumentan o disminuyen a la vez, o negativa, que es donde una de ellas sube y la otra baja. Es muy importante mencionar que aunque dos variables ocurran a la vez, esto no quiere decir que una sea la causa de la otra. Además, esta herramienta es muy usada en las ciencias duras, tales como física y matemáticas, y también es utilizada en las ciencias sociales. Mis compañeros y yo consideramos que el principal problema de la psicología experimental en la actualidad radica en dos puntos. Uno sería la transparencia de los resultados, ya que esto representa un problema ético-moral, y dos, la interpretación errónea por parte de los profesionales, ya que diversos estudios han demostrado que profesionales de diferentes niveles, tanto básico como profesionales expertos, tienen la tendencia de equivocarse mucho en la interpretación de los resultados. La psicología no es solo intuición, es una ciencia robusta que transformó la especulación en conocimiento verificable. Gracias a autores como Kerlinger y Gunn, hoy contamos con un rigor metodológico que nos permite estudiar la mente con objetividad. Aprendimos que mientras el método experimental establece causas, la observación y la correlación nos permiten entender la realidad sin invadirla. Pero cuidado, como psicólogos, nuestra regla de oro es entender qué correlación no es causalidad. Interpretar correctamente datos estadísticos, como el coeficiente de Pearson, es un compromiso ético para evitar diagnósticos erróneos. Nada de esto funcionaría sin una teoría sólida, que según Popper y Hernández y Sampieri, debe ser clara, sencilla y sobre todo comprobable. Hoy en día el reto es la ciencia abierta, mantener el rigor de los clásicos, pero con la sensibilidad necesaria para una sociedad que cambia. En conclusión, el método científico no nos limita. Es el mapa que garantiza que nuestra ayuda profesional se base en la evidencia y no en suposiciones. Muchas gracias por su atención.